Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a este su canal, Cristo Jesús el Todo. Un nuevo día en la gracia y en la misericordia del Señor. El día de hoy traemos una palabra de esperanza para sus vidas. Una palabra donde creo que el Señor nos hablará principalmente a mí. Y el Señor hará la obra y el Señor tocará corazones y nos hablará con su Santo Espíritu. Vamos a orar para iniciar este tiempo con el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, esta mañana, Señor, te damos la gloria y la honra porque sabemos que tú eres bueno, Señor. Sabemos que tú, Señor, estás en el trono, Señor. Que tu nombre es sobre todo nombre. Que en ti no hay mudanza de variación, Señor. Sino que en ti hay confianza, en ti hay paz, en ti hay restauración, en ti hay libertad, Señor. El día de hoy, Señor, venimos ante tu presencia para que sea tu Santo Espíritu hablándonos, que sea enseñándonos, corrigiendo, instruyéndonos, Señor, y que nosotros podamos aprender de ti, Señor. Que podamos caminar conforme a tu andar, conforme a tus propósitos, porque sabemos que tú eres bueno, que tú eres fiel y que tus misericordias son eternas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a dar inicio el día de hoy con una palabra en el libro de Mateo 11. Mateo 11, versículo 27 al 30. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El día de hoy, hermanos, el Señor nos ha entregado esta palabra para su gloria y su honra, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, lo voy a leer nuevamente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice la palabra, nos habla de un yugo, ¿verdad? Y nos menciona, estaba buscando qué era lo que significaba, y dice el yugo de la libertad y de la esclavitud. La Biblia también usa la imagen del yugo para referirse a la esclavitud del pecado, a la dependencia del mal en la que caemos cuando pecamos. Se trata de un yugo que con apariencia de libertad, autonomía y felicidad convierte la vida en algo pesado e insoportable. Fíjense, dice también que el yugo es un travesaño de madera que une animales para compartir carga y representa en la Biblia obligación, liberación y relaciones vinculantes. Miren, el yugo que el Señor Jesucristo nos está llamando, que en el que los habla, es el yugo espiritual que el Señor Jesucristo nos ofrece. Es ligero, nos da paz y tranquilidad. No fuimos creados para cargar con penas y problemas solos. El Señor nos habla que su yugo es fácil y que ligera es su carga, ¿verdad? Que en Él no hay problema más grande, que en Él no hay problema más difícil, sino que nosotros tenemos que estar plenamente confiando en Él, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a Él, la primera palabra que encontramos es venid. En el versículo 28 dice: venid
a mí. Cuando nosotros vamos a Jesús, hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes de que si vamos a Él es porque nosotros no podemos solos. Nosotros no podemos solos con nuestras cargas, nosotros no podemos solos con nuestro problema, nosotros no podemos solos con nuestra dificultad. Entonces nosotros vamos a Él, y no solamente vamos a Él, sino que Él mismo nos invita a ir hacia Él, a estar cerca de Él. Si nosotros buscamos en toda la Biblia, nosotros vemos muchos ejemplos bíblicos donde desde el inicio hasta Apocalipsis, donde todos se apoyan en Dios para poder salir victoriosos. Abraham, un hombre que tuvo que salir de su tierra, de su parentela, para poder cumplir lo que el Señor le había llamado a hacer. Dice la palabra del Señor que este hombre salió de su tierra, de su parentela, para agradar a Dios. Y es algo muy, muy hermoso, ¿verdad? Tanto que dice la palabra que Dios lo llama amigo, o sea, que Abraham lo llama como un amigo, ¿verdad? Después podemos ver otro ejemplo, ¿verdad? Donde José pasa por momentos difíciles, donde es vendido por sus hermanos, donde es vendido, donde es humillado en una casa, donde es metido en una cárcel, pero él aún así confiando en el Señor, porque él estaba en el Señor, y el Señor nos invita a ir a Él, y que con Él va a ser ligera su carga. Imagínense todo lo que José estaba pasando, pero en el momento de él estar confiando plenamente en Dios, pues él sabía que todo lo que estaba pasando tenía un propósito y que iba a llegar el tiempo en el que se iba a cumplir. Entonces dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Todos pasamos por situaciones difíciles. Todos pasamos, cuando nosotros no tenemos a Cristo, cuando somos esclavos del pecado, cuando vivimos una vida desordenada, una vida vacía, sin Cristo, sin un orden, todos los problemas son difíciles. Entonces, Dios tiene planes y propósitos hacia con nosotros. El Señor es bueno, el Señor es fiel, y para siempre es su misericordia. Porque yo siempre he visto la mano poderosa de Dios, pero cuando uno hace lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere aprender, lo que Dios nos quiere enseñar, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Pero cuando nosotros le entregamos todas esas situaciones, todo el pecado, porque dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecados. Y yo sé que hay personas que dicen: hermana, pero pues yo nunca he hecho tanto daño, yo nunca he matado, yo nunca he robado. No, muchas veces hasta con el pensamiento herimos, con palabras herimos, con situaciones difíciles herimos, ¿verdad? Con un comportamiento, con una cara, con una acción, herimos y dañamos a personas. Mas sin embargo, Dios en su misericordia nos da la oportunidad y nos da el privilegio de que viene el Señor Jesucristo y nos enseña el camino, ¿verdad? Y por eso el Señor les dice que aprendamos de Él, ¿verdad? Que nosotros aprendamos de Él, porque pues la palabra del Señor dice que Él no conoció pecado, mas sin embargo fue hecho pecador por amor a nosotros. Cuando nosotros, hermanos, vivimos una vida desordenada, hay mucho dolor, hay muchas heridas, hay muchas malas consecuencias a nuestras malas decisiones. Mas sin embargo, el Señor Jesucristo nos invita a ir a Él, y que Él irá poniendo orden, todo en su lugar. Dice la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Génesis. Donde la palabra del Señor dice
capítulo 1, donde dice la creación, dice, fíjense lo que dice la palabra del Señor, eso está hermoso. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Fíjense, vamos a ver el primer paso. Primero Dios creó los cielos y la tierra. Y luego dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahí vemos el segundo paso, ¿verdad? Lo que Dios hace después. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separa las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Fíjense, el Señor, ¿por qué lo llevaba? Yo le invito, hermano, a que lea todo este capítulo. Es un capítulo muy enriquecido. Pero a lo que voy es que el Señor puso orden. Primero fue una cosa, primero el Señor, el Espíritu llega, primero llega el Espíritu Santo y se mueve y nos ve y dice, mira, aquí las tinieblas y la luz están juntas. No, hay que separarlas, ¿verdad? Hay que quitarles el pecado, hay que limpiarlos del pecado, hay que apartar. Ahora ya no es esa persona que era, sino que ahora vamos a ir limpiando. Pero ¿cuándo pasa eso, hermanos? Cuando nosotros reconocemos y vamos a Dios y reconocemos que no podemos solo con nuestras situaciones, sino que Él es el que nos puede ayudar de lo que nosotros estamos pasando, de la situación que nosotros estamos pasando. Dice la palabra del Señor que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, el Señor hace todo nuevo. Dice la palabra del Señor que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor es bueno, hermanos, el Señor es fiel y para siempre es su misericordia. Y dice, trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El Señor aquí nos está dando una promesa, hermanos, que Él, no importa la situación que tú estás pasando, no importa la situación que tú estás viviendo, Él te va a dar descanso, Él te va a dar paz en medio de esa situación. Pero cuando tú vas a Él, dice la palabra de Dios que apartado de Él nada podemos hacer. Si nosotros no buscamos de su camino, si nosotros no buscamos agradarlo, si nosotros no buscamos de Él, nosotros no podemos hacer nada, hermanos, porque estamos apartados de Él. Pero cuando nosotros vamos a Él, dice que Él nos hará descansar. Que Él nos hará descansar, hermanos. Fíjense, hay una palabra donde dice la palabra del Señor que David es escogido rey, que es ungido como rey después de que Saúl es desechado a causa de su desobediencia. Nosotros, la palabra del Señor, el Señor sigue siendo Dios. Con nosotros o sin nosotros, Él sigue siendo Dios. ¿Y qué va a haber? Pues mientras tú estás de desobediente, va a haber otro que va a sustituir lo que Dios estaba haciendo contigo, ¿verdad? Entonces, fíjense, David es ungido rey, como rey. Y dice que después es llevado a Saúl y que David es preparado. Que él lo enseñan a guerrear, lo enseñan a pelear, a combatir, que va con el ejército. Y él empieza a aprender a cómo hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, él lleva una preparación. Después de que el rey Saúl se da cuenta
de que David pues había sido ungido, busca matarlo, busca acabar su vida. ¿Qué hubiera sido de David si él empieza a pensar como nosotros, verdad? Dice la palabra del Señor que en un momento se le da la oportunidad y que David llega a una cueva donde está dormido Saúl y sus hombres, y que tuvo la oportunidad de matarlo. Y dice la palabra que David le rasga un pedazo de su manto, y para decirle, ¿verdad?, que lo tuvo en sus manos y que no acabó con su vida, ¿verdad? Hasta David dice que Dios guarde de hacerle mal al rey, ¿verdad? Entonces, el Señor le dio a David un corazón conforme al de él, dice la palabra de Dios. Pero fíjense, dice, si David se pone a pensar como nosotros pensamos y queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer venganza por nosotros mismos, o queremos ayudarle a Dios, que mucha gente da un dicho mundano que dice que no es bíblico, que no viene, si usted lee Biblia y se pone a buscar, no viene en ninguna parte de la escritura donde dice ayúdate, que Dios dice ayúdate que yo te ayudaré. Eso es mentira, eso no es bíblico. Pero y mucha gente dice eso, ay, ayúdale a Dios. Y siempre que nosotros queremos ayudarle a Dios, siempre cometemos un error. Siempre que nosotros queremos meter nuestra cucharota, siempre nos equivocamos. Por eso dice el Señor, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No importa la situación que estabas viviendo. David estaba pasando por una situación difícil. Dios ya le había dicho que iba a reinar, pero ¿cómo era que iba a reinar si Saúl estaba pasando, si Saúl era el rey? Pues el Señor tenía un tiempo señalado para David, así como tiene un tiempo señalado para ti. Y mientras llega ese tiempo, trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Mientras llegue el tiempo de tu reinado, yo te haré descansar, yo estaré contigo. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo nos da una promesa donde dice que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros, hermano, y el Espíritu de Dios es el que nos fortalece, el Espíritu Santo es el que nos direcciona, el Espíritu Santo es el que nos da libertad, el que nos da paz en medio de las situaciones, en medio de las tormentas, en medio de la persecución. El Señor está ahí obrando aún en lo peor. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros, sobre ustedes, y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Nuestros ojos, hermanos, tienen que estar puestos en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor que iban en una barca y que iban en el mar, y que los discípulos se asustan porque a lo lejos ven a una silueta de un hombre. Y cuando se dan cuenta que es el Señor, que Pedro le dice, Señor, pide que vaya y yo iré. Y dice la palabra que Pedro sale de la barca y va hacia donde Jesús, pero que hubo un momento en que Pedro se empieza a voltear a los lados y dejó de ver a Jesús. Cuando él deja de ver a Jesús, Pedro se empieza a hundir. Y Pedro, desesperado, dice, Señor, sálvame, porque ya se estaba hundiendo, hermanos. Nuestros ojos deben de estar siempre puestos en Jesús. No pueden estar puestos ni en la hermana, ni en el pastor, ni en los servidores, ni en los ungieres, porque si nosotros nos desenfocamos de ver a Cristo, nos vamos a empezar a hundir como Pedro, y ese no es en el propósito de Dios. Dice que el Señor quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Entonces, dice que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Ya hallaréis descanso para vuestras almas. Que nosotros tendremos descanso cuando nosotros aprendamos a caminar como Jesús, cuando aprendamos a hablar como Jesús, cuando aprendamos a ver como Jesús. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo.
nosotros podremos descansar, hermanos. Ya no habrá temor, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber amargura, ya no va a haber preocupación. Pero mientras no sea así, nosotros vamos a estar siendo derrotados por el adversario. Que el Señor Jesús lo reprenda en esta hora. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios en todo momento, en toda situación. Que el Señor sea guiándonos, hermano. Que el Señor siga fortaleciéndonos. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Usted cree que para el Señor Jesucristo era fácil decir, mi yugo es fácil y ligera mi carga? Dice la palabra del Señor. Les voy a leer una porción de la Biblia donde, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice en Mateo 26:36, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. ¿Con ellos quiénes? Los discípulos. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy yo allí y oro. Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces dice, voy a leer, dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y él los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, y se acerca el que me entrega. Fíjense. En Mateo 11:30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero ahora en Mateo 26:36 nos habla donde el Señor ya estaba preocupado, donde el Señor ya estaba afligido. Pero aún en medio de esa situación, en medio de la duda, en medio de lo que él ya sabía lo que se le venía, y sabía porque hasta el Padre le decía, si es posible, pasa de mí esta copa, no permitas que yo vaya allá, no permitas que yo sufra, no permitas que yo viva esta situación. Pero después, en esa misma parábola, el Señor le dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús no reniega de la situación que él está pasando. Señor, Jesús no se queja ante el Padre. ¿Ustedes creen que el Padre no podía salvarlo de eso? Claro que el Padre podía salvarlo de esa situación, pero el propósito en ese momento no era la muerte, sino el propósito era la resurrección, que nosotros íbamos a tener vida por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros íbamos a tener oportunidad por medio de Él, que a Él nos estaba abriendo el camino para nosotros poder llegar al Padre. Pero si el Padre oye la oración de Jesús, ¿qué creen que pasa? Pues no llega la situación. Dice que Jesús dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay momentos en que el yugo no es fácil y no es ligera la carga.
Pero la palabra del Señor nos dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en contra. Que el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Que el Señor es misericordioso, que Dios es amor. Que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Hermanos, el Señor nos ama y yo sé que hay situaciones en las cuales a veces nosotros no tenemos el control. Hay situaciones que nosotros no podemos decidir, hay situaciones que nosotros no podemos hablarlo, que no podemos entenderlo. Pero Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es justo. Dios se encargará de cada una de tus situaciones, yo creo, porque nosotros tenemos un Dios de paz, tenemos un Dios de orden, tenemos un Dios. Nosotros vimos ahorita en Génesis que Dios le dio orden a la tierra, que la tierra estaba desordenada y vacía, así como nosotros, y que el Señor viene trayendo orden. Y que después de traer el orden y que nosotros primero vamos a Él, después Él trae orden a nuestra vida y después nuestra carga será ligera. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Él, tenemos que aprender a depender de Él, tenemos que amarlo, tenemos que vivir en Él y para Él. Decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya no es con tus fuerzas, sino con las de Él. Él ya pagó en la cruz del Calvario lo que nosotros teníamos que haber pagado. Y Dios es tan bueno y tan misericordioso que Él nos dejó a su Hijo y que hoy podemos tener una oportunidad por medio de Él. Y a mí me gustaría orar por ti en esta hora, en este tiempo, para que tú puedas reconocerlo en todos tus caminos, en todas tus áreas, en cada una de tu vida, de tu situación. Yo no sé por lo que tú estás pasando, yo sé que hay muchos problemas, que hay muchas infidelidades, divorcios, enfermedades, adulterios, drogadicciones. A lo mejor tienes un hijo, un esposo, una hija en la cárcel. Yo no sé por lo que tú estás pasando el día de hoy, pero el Señor sí conoce tu corazón y el Señor sí conoce tu corazón y Él dice que vayas a Él. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En Cristo hay ligereza, en Cristo no hay carga, hermanos. Y vamos a orar para que el Señor tome el control sobre nuestras vidas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos la gloria y la honra por tu hermosa palabra, Señor. Sabemos que tú de una manera u otra nos hablas, Señor, y nosotros queremos agradarte con lo que tú nos has entregado, Señor. Queremos honrarte, Señor, con tu palabra y queremos hacer lo que tú nos mandas, Señor. Ayúdanos a depender de ti, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Padre. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Que podamos ir a ti, Señor, y nosotros podamos sentirnos confiados, que podamos descansar de nuestro problema, de nuestra situación, de lo que estemos pasando, Señor. Porque tú nos has dado promesa y nos has dicho que el yugo en ti es fácil y que ligera es nuestra carga, Señor, y nosotros confiamos. Y hoy en esta hora, Padre Celestial, te entregamos nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras preocupaciones, Señor. Yo no conozco, Señor, pero tú conoces, Padre Celestial, y yo creo que tú haces toda cosa nueva, Señor, porque tu palabra lo dice, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tu palabra también nos dice y nos enseña que pidamos y que tú nos darás abundantemente, Señor. Tú nos los has dicho en tu palabra y por eso nosotros estamos aquí clamando, Señor, para que tú traigas restauración, liberación, Padre Celestial, para que los planes no sean nuestros, sino tuyos, Señor, y que nosotros podamos ver tu gloria, que podamos ver tus grandezas, que tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y siempre, y que como estuviste con Moisés, Señor, estás con nosotros, como estuviste con Abraham, estás con nosotros, Señor, como estuviste con tu siervo David, Señor, estás con nosotros, Señor, que nosotros aprendamos a confiar en ti, Señor, y que vivamos para ti, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor, que nada ni nadie nos aparte de tu amor, porque tu palabra dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir,
ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios. Nada ni nadie, Señor, nos podrá separar de ti. Y ayúdanos a tener los ojos bien puestos en ti, Señor, para no tropezar, para que no nos hundamos como aquel discípulo que se estaba hundiendo, Señor. Confiamos plenamente en ti, en tu palabra, y que tú eres un Dios vivo y verdadero por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga, iglesia. Victoria en Cristo.